arteriales y gasometría. En el hemograma nosotros vamos a ver en el hemograma vamos a ver no solo glóbulos blancos. En el hemograma que nos van a mandar cuando uno pide hemograma va a venir también glóbulos rojos, hemoglobina, algunas variables de lo que es la hemoglobina y plaquetas. El recuento globular, que es el número de glóbulos rojos que hay, el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio es el volumen promedio que tiene un glóbulo rojo. Todos los glóbulos rojos sacan un promedio y ese es el volumen que nos va a dar. La concentración de hemoglobina, volumen corporal medio, concentración de hemoglobina, primero la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que hay en el glóbulo eritrocito. Mientras que la concentración de hemoglobina corpuscular media va a ser, vamos a decir, digamos, que este sea el glóbulo rojo, toda esta ola. Si la hemoglobina ocupa la mitad, digamos que sean 5 gramos, por la valor que no son, 5 gramos sobre un total de 10. Ahí sería un 50%, ¿cierto? Si el aula se achicara, pero se sigue manteniendo los 5 gramos, la concentración de hemoglobina corpuscular media seguiría siendo la misma, porque son 5 gramos. Pero la concentración de hemoglobina corpuscular media va a tener 50% o 70%. Esa es la diferencia de uno con el otro. Y la variación o amplitud de tamaño es qué tanto se distribuyen los glóbulos rojos en tamaño de la media. Normalmente es una campana de Gauss clásica, donde la mayoría de glóbulos rojos tienen el mismo volumen. Pero en algunos problemas vamos a ver que puede ser que esas curvas se aplanen y haya un tamaño de glóbulo rojo más pequeños o más grandes, un poco más distribuidos. La hemoglobina, que es la hemoglobina que ya conocemos, y el hematocrito, que vendría a ser el porcentaje de glóbulos rojos de la sangre. La sangre, el volumen de sangre, ¿qué tanto de esa sangre es glóbulo rojo? El hematocrito. ¿Ok? Eso es lo que decía. Es la curva de Gauss donde se distribuyen más o menos equitativamente en el promedio el glóbulo rojo, el volumen corpuscular medio. Y estos son los valores que hay que aprendérselos. El examen puede medir alguno de estos. La hemoglobina es de 3 a 17, el varón saben que la mujer es un poco menos. El hematocrito por el 50%, va a dar los valores del varón, que es lo que más se toma siempre. Concentración de eritrocitos, eso más o menos lo que es, y los valores del volumen corpuscular, hemoglobina corpuscular, concentración de hemoglobina corpuscular. Casi todos, yo me acuerdo más o menos como que el volumen corpuscular es de 80 a 100, es fácil de acordar, y los otros bordean el 33%, o 33, 27 a 32 picogramos, o 33, 31 a 34 gramos por decir. Eso en cuanto a lo que es glóbulos rojos. Vamos con glóbulos blancos, o antes de esto. ¿Cuándo se ve alteraciones de esto? Nosotros entendemos de que lo que va a llevar el oxígeno es la hemoglobina. O sea, si nosotros queremos llevar oxígeno a un sitio de lo que muera en medio a los demás tejidos, necesitamos la hemoglobina. Por tanto, es importante para esto el valor de hemoglobina. Por eso cuando nosotros decimos anemia, nos basamos en la hemoglobina. Menos de 13 en el varón es anemia, menos de 12 en la mujer. En embarazos, saben ustedes que hay una anemia fisiológica, menos de 11 se considera anemia. Sin embargo, eso es para abajo, ¿no? Cuando hay un déficit, una anemia. Pero cuando el problema es hacia arriba, nos interesa más que la hemoglobina y el hematocrito. ¿Por qué? Porque cuando hay una poliglobulia, hay un aumento de glóbulos rojos, se hace tan densa la sangre y tan viscosa que puede producir trombos, dificultad de la perfusión, y esto es el problema cuando tenemos un aumento de glóbulos rojos. Entonces a nosotros nos va a servir más que la hemoglobina, nos va a servir el hematocrito. Hemos dicho que el hematocrito es la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, en proporción. ¿Sí? De la sangre, ¿cuánto de glóbulos rojos representa ese hematocrito? Y entre más hematocrito más alto, está dando una idea de que hay más glóbulos rojos. Más de 48% en
90% en varones consideramos poliglúculo. Entonces, esta es una diferencia que usualmente preguntan. Para la anemia usamos la hemoglobina, para hacia arriba usamos el hemoglobina como parámetro para subir el hemoglobina. Otras alteraciones, creo que acá están. ¿Sí? Habíamos dicho de estos la concentración de hemoglobina, la hemoglobina corporal media, el volumen corporal medio y la concentración de hemoglobina corporal media. ¿Para qué nos sirve? ¿O para qué lo medimos? El volumen corporal medio, repito, es el volumen promedio de glóbulos rojos, que debe ser más o menos entre 80 y 100, hemos dicho, micras cúbicas o femtolitros. Cuando ese glóbulo rojo es más chiquito, lo llamamos microcito. Cuando es el valor normal, monocito, y mayor, macrocito. ¿Y esto por qué me sirve? Lo vamos a ver en un rato. Me sirve para discriminar, porque va a haber anemias microcíticas, anemias macrocíticas, anemias normocíticas. Entonces, eso es lo primero que vemos cuando vemos una disminución de la hemoglobina. Si los glóbulos rojos son pequeños, tamaño normal o más grande. Y la hemoglobina corpuscular y la concentración de hemoglobina corpuscular me sirve para ver qué tanta hemoglobina hay dentro del glóbulo rojo. Si hay poca hemoglobina, estaría menos colorado, pero se llama hipocromía. Si es normal, monocromía, y si está mucha hemoglobina, se va a hacer más rojito el glóbulo rojo y va a ser una hipercromía. Entonces son los valores de normocromía, hipercromía y hipocromía. Esto es más que nada para darles una idea de cómo lo usamos. Esto no viene a caso de semiología directamente o en lo que es exámenes laboratoriales, pero no solo para que se entienda mejor cómo interpretamos esto, ¿no? Si nosotros encontramos una anemia microcítica, podemos ir discriminando. Hay que medir el fierro en sangre, pero me sirve para determinar qué tipo de anemia es, por ejemplo. De la misma manera, si es una anemia macrocítica, eso quiere decir que el glóbulo rojo ha crecido, probablemente estemos hablando de una anemia megaloblástica, y haciendo algunos otros análisis como vitamina B, ácido fólico, puedo ir determinando qué tipo de anemia es. Es lo que quiero decir, que estas variables que nos van a informar en el hemograma nos sirven para determinar qué anemia puede ser. Los leucocitos, que es el otro gran componente sanguíneo. Hablamos de valores, van a encontrar valores distintos, ¿no? Unos van a decir entre 3.000 y 10.000, otros entre 4.000 y 11.000, otros en 5.000 y 10.000, otros en 4.000 y 12.000. Va a variar. Siempre hemos considerado nosotros entre 5 y 10.000, pero, por ejemplo, para los criterios de sepsis, lo toman hasta 12.000. Y la gente, me parece que lo toma hasta 11.000. Sí, de 3.000 a 11.000 considera gente. Más de eso, hablamos de leucocitosis. Por debajo hablamos de leucopenias, ya lo saben ustedes. Si los glóbulos blancos llegan a ser más de 50.000, lo consideramos una reacción leucemioide. Mientras que cuando es por encima de 100.000, hablamos de una hiperleucocitosis. Mientras que la hiperleucocitosis es casi patrimonio de un problema linfoproliferativo, puede ser una leucemia. La reacción leucemioide, como su nombre lo indica, simula una leucemia, no necesariamente que puede ser, pero también puede ser simplemente la elevación de leucocitos como una leucocitosis un poco exagerada. Y por debajo de los 3.000 o 4.000 hablamos de leucopenia. Dentro de la fórmula que tenemos en los glóbulos blancos, saben muy bien ustedes que hay neutrófilos, bueno, los mononucleares y los polimorfos nucleares. Dentro de los polimorfos, el más común que vamos a encontrar y el que más nos va a dar información, o el que más vamos a saber, es los neutrófilos. Ahí están los valores para que vean cuándo se llama neutropenia o neutrofilia. Los linfocitos, generalmente se llaman virus, por ejemplo, leve, cáncer, linfopenia, linfocitosis. Los monocitos, monocitopenia, monocitosis, igual que los eosinófilos y basófilos, lo tienen ahí las puertas. Así como tenemos los valores absolutos, también tenemos los porcentajes aproximados que deben
que debe ser normal dentro de la fórmula del leucocitario. Si tenemos un aumento, podemos tener un caso de leucocitos normales, pero con una neutrofilia, lo cual también es un indicio de que puede haber una reacción inflamatoria del cuerpo. Lo más común es infecciones, pero no solo las infecciones son lo que le dan leucocitos. Acá tenemos algunas causas de neutrofilia, más comunes de infecciones bacterianas, pero recordemos que no solo eso, o sea, a veces vemos incluso en el hospital algunos residentes que catalogan el mal llamado es un hemograma séptico, porque ella tiene 14.000, 20.000 leucocitos, está con un hemograma séptico. Y no, el hemograma no te dice de dónde es el problema, solo te dice que hay un problema. Entonces, en el caso de infecciones, que es lo más común, se puede elevar en traumas, en quemaduras, en postparo, en vasculitis, neoplasias, diabetes descompensada, infartos. O sea, cualquier situación que lleve a un estrés del paciente puede elevar tanto los neutrófilos como los linfocitos. Linfocitos, generalmente hablamos de problemas linfoproliferativos o problemas virales. Monocitos, tuberculosis, sarcoidosis, también problemas mielodisplásicos. Eosinofilia, reacciones alérgicas, parásitos, basofilia, leucemias, también problemas mieloides, que son casos más raros. Es un contemporáneo. Ahora, el sedimento urinario, que también es otro tema que se tiene que tocar ahora, la orina es uno de los líquidos corporales a los que tenemos un acceso mucho más fácil, por tanto nos puede dar mucha información de lo que pasa en el cuerpo. Es importante la muestra. Se tiene que tomar una muestra temprana en la mañana. De hecho, el paciente tiene que habérsele recomendado que no tome líquidos o pocos líquidos desde el día anterior, desde la tarde del día anterior, que restrinja un poco los líquidos. ¿Para qué? Para que la orina concentre un poco más. De hecho, por eso se pide la primera hora de la mañana, para que toda la noche sea como un periodo de abstinencia de líquidos y pueda tener una orina más concentrada, que nos pueda dar más información. Tiene que ser el segundo chorro. Cuando explican al paciente, van a tener que decirle: miccione, sin cortar el chorro, a medio chorro tiene que recoger la masa de orina. En el caso de las mujeres, tiene que haber una limpieza vaginal, y en el hombre, igualmente en el trato urinario, tiene que haber una limpieza previa a la micción. Dentro de las características que vamos a ver en el sedimento urinario nos va a servir tanto sus características macroscópicas como microscópicas. Nos va a servir el color de la orina, vamos a medir la densidad y el pH. Y la orina ustedes saben que va a excretar algunos compuestos que el cuerpo elimina después de su metabolismo. Pero lo que nos va a importar en los demás compuestos que elimina es aquellos que no debería excretar y que está excretando demasiado. Por ejemplo, proteínas. Saben ustedes que el límite máximo de proteínas son 150 miligramos por día. Si es mayor a no me va a servir el supplemento. La glucosa igual. Normalmente no debe haber glucosa en la orina, pero cuando hay una hiperglicemia va a superar el umbral y va a eliminar glucosa. ¿Qué otros compuestos? Cuerpos cetónicos. Normalmente no se eliminan cuerpos cetónicos por orina, pero si lo encontramos me va a dar indicios de una acidosidosis diabética. Entonces vamos a ver las características de cada uno que nos indica. Y luego de estos compuestos que hablamos: proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, sangre. Normalmente no debería haber sangre en la orina, ni hemoglobina, por ejemplo. Por estos compuestos, una vez que se examina esta parte, se centrifuga a 20 revoluciones por minuto la orina, y el sobrenadante, lo que queda hacia arriba, el sobrenadante se elimina y se queda con la parte de abajo, que va a ir a microscopio para hacer el sedimento de orina, donde me va a servir glóbulos blancos, piocitos, cristales, cilindros, que también lo vamos a ver. Entonces hay dos partes en este examen, ¿no? La primera, que es la orina completa, digamos, y luego el sedimento, que es luego de centrifugar. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es el color de la orina. Ustedes saben, ¿no? El color de la orina, color transparente, crema transparente, y es que puede ir cambiando de color dependiendo de ciertas patologías. Lo que más vamos a ver es sangre. Vamos a ver, sangre y bilirrubina.
hemoglobina, que es lo que más común es entre las enfermedades que el examen nos puede señalar. Pero puede verse blanca, rubia, cuando hay mucho leucocito, o sea, cuando es purulenta, algunas hemos visto orinas prácticamente pus, sangre. Rojo, como hemos dicho, puede ser hematuria, o sea, sangre de orina, pero hay dos compuestos que también tiñen el rojo la orina, la hemoglobina y la mioglobina. Entonces, si hay un paciente que tiene una hemólisis, hay destrucción de los glóbulos rojos, se libera la hemoglobina en sangre y esta va a salir por la orina y te va a dar un color rojo. Entonces, uno puede decir hematuria, pero no, en este caso sería una hemoglobina. Es distinto, o sea, una cosa es hematuria, porque una cosa me dice puede haber una lesión renal, por eso hay hematuria, mientras que la hemoglobinuria es una lesión del glóbulo rojo, una destrucción hemólisis. Lo mismo pasa con el músculo. Si el músculo se destruye, la mioglobina también tiene un color rojizo. Por ejemplo, un trauma, una quemadura, una electrocución que rompa células musculares, libera mioglobina, va a dar el color rojo y en este caso sería una mioglobina. También se han visto colores más oscuros. La bilirrubina, por ejemplo, puede teñirlo como el té, a veces como la Coca-Cola, cuando es bastante fuerte. También hay algunas otras enfermedades más raras, ¿no? Como la captonuria, que es la acumulación del ácido uritícico, que va a dar un color más oscuro, más negro. O porfirias, también puede dar color rojo, que cuando la orina se expone a la luz, cambia color rojo, marrón, negro. Pero estas son las más raras. Lo que más podríamos ver es las bilirrubinas, cómo tiñen el color, como digo, como té cargado, y lo que es rojo, ¿no? Hematuria, hemoglobinuria o mioglobina. Eso es cuanto al color. También nos va a servir lo que es la densidad. La densidad del agua es alrededor de 1, o a veces lo decimos 1000, pero en realidad es 1. Y la orina puede ir desde 1.001 hasta 1.035, ¿sí? Podría ser lo que más concentra la orina. Lo que realmente nos interesa a nosotros, o que lo que nosotros deberíamos valorar, pongámoslo así, la orina no solo debe ser agua, sino debe haber compuestos que deben estar eliminados. Por tanto, la densidad no debe ser solo 1, sería simplemente agua. Pero lo que a mí me interesaría medir es la osmolaridad de la orina. Pero el medir la osmolaridad es bastante complicado. Lo que se hace es medir la densidad y se equipara a lo que es la osmolaridad. Por eso es la tablita que muestra gente, que más o menos corresponde 1001 a 30, 1010 es a 300. Recuerden que la osmolaridad del plasma es más o menos 300. Entonces, 1010 más o menos 300 milimoles es isosténico. Entonces, ¿para qué me sirve medir la densidad? Para ver qué tanto está concentrado el riñón. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que al paciente le digo, no tome líquidos toda la tarde, porque mañana a primera hora va a dar su muestra de orina. Y cuando da su muestra de orina, su muestra tiene una densidad de 1005, por ejemplo. O sea, bastante, algo baja. Está dentro de lo normal, porque está entre 1001 y 1035. Pero debería haber concentración de orina. Entonces, esto es un indicio de que la orina no se está concentrando. Por ejemplo, diabetes insípida. Es lo más característico. Cuando hay un paciente renal crónico, que ustedes saben, que está orinando, que aún esté orinando, su capacidad de concentración y de dilución está alterada. Entonces, sea en el momento en el que se le tome una falla renal crónica, va a tener una osmolaridad cercana a la del plasma, 300. Es decir, una densidad cercana a 1010 permanentemente. Tomando agua o no tomando agua, porque el riñón no puede ni concentrar ni diluir por su falla renal. Entonces, eso también puede ser un indicio de un problema renal. Otro tema que se ve, eso casi no lo vemos realmente en la práctica, no lo vemos, pero lo que semiología nos enseña es que también podemos medir el pH de la orina. Normalmente debe estar entre 4 y 6 de pH, incluso hasta 7 podría llegar. Como saben, la función del riñón es eliminar ácidos, por eso la orina va a tener que ser ciertamente un poco ácida.
Causas de pH persistentemente elevado, o sea que esté alcalótico, y antidiuréticos, antiácidos, algunas infecciones urinarias, por ejemplo pseudomonas, que dentro de su metabolismo va a producir, hace medio el nombre, pero va a elevar el pH. El embarazo también es una causa fisiológica de alcalinizar la orina. Y luego vamos a los compuestos, que más o menos yo les decía. Además del color, de la densidad, del pH, vamos a ver qué compuestos podemos encontrar en la orina. Normalmente la orina elimina algunas proteínas que son las del TAP phosphate, seguro bien las han escuchado, son proteínas que se liberan del tejido tubular, que es normal que existan, por eso hay hasta un 150 miligramos por día que se puede encontrar. Por encima de este rango ya consideramos proteína. Saben ustedes muy bien que hay un rango nefrítico, un rango nefrótico, 3.5 gramos, y esto lo podemos encontrar en la orina. Hay medidas cualitativas y medidas cuantitativas. Las medidas cualitativas es como o se hace una tira y de acuerdo a la coloración se encuentra más o menos proteínas. Y cuantitativa es cuando se determina el nivel exacto de proteínas en la orina. Una cosa que hay que considerar es de que cuando es una prueba cualitativa, que es la más rápida, se le pide a la orina, se toma la orina del paciente, se mete las tiritas de proteína y te van a dar un color, y de acuerdo a eso uno estima qué tantas proteínas hay. Estas tiras cualitativas solo van a identificar albúmina, no globulinas ni cadenas ligeras de globulina. Entonces, si hay un paciente que tiene, por ejemplo, un mieloma múltiple con proteínas de Bence-Jones en sangre, no lo va a detectar en orina, solo detecta albúmina. Mientras que las pruebas cuantitativas sí detectan Bence-Jones. Entonces, a veces cuando uno pide examen de orina, pide además Bence-Jones en orina, para que se haga una prueba especial para determinar Bence-Jones. Si es una prueba cuantitativa, va a incluir también, va a cuantificar también. Como decía, la glucosa es otro de los compuestos que podría identificarse en orina, que normalmente no debería haber. El umbral es más o menos de 180 miligramos por segundo. Si uno tiene una glucosa sanguínea por encima de 180, digamos 200, va a haber salida de glucosa. Porque es el umbral en el que el riñón reabsorbe la glucosa que se filtra. La hemoglobina es lo que ya hemos dicho. Bilirrubinas también se pueden medir en síndromes coledocianos, por ejemplo. Mioglobina también lo hemos dicho cuando hay destrucción del músculo. Cuerpos cetónicos, cetocidosis por ejemplo, o también alcoholismo, ayuno, también te van a dar producción de cuerpos cetónicos que van a eliminarse por la orina. Y finalmente, como decíamos, el sedimento que se encuentra en el centrifugado la orina, nos van a permitir ver glóbulos rojos, hematíes, glóbulos blancos, cristales y cilindros. ¿Qué nos importa los glóbulos rojos? Si nosotros encontramos glóbulos rojos normales, probablemente hay una lesión generalmente es la sonda, ¿no? Se le coloca una sonda al paciente, esa sonda lesiona la uretra del paciente y entonces va a ser un pequeño microsangrado. Pero esos glóbulos que van a salir, que van a sangrar sangre y van a ser por orina, son normales. Pero cuando el glóbulo rojo pasa por el glomérulo, por una glomerulonefritis, y esa sangre y ese glóbulo rojo sale a la orina, la forma del glóbulo rojo va a cambiar. Entonces se le conoce como acantocitos. Los acantocitos son glóbulos rojos que tienen como espigas. En lugar de ser como una moneda, que es el glóbulo rojo, tiene una moneda con algunas espigas o algunas puntas. Estos nos están diciendo, los acantocitos, que hay un daño glomerular. Por eso está filtrando el glóbulo rojo a través del glomérulo, que no debería. Mientras si es normal, el sitio que no está bien, el problema es la vía urinaria. Que hay una lesión por vía sangrado, probablemente. Leucocitos y piocitos. Los leucocitos en orina, muchas veces, o la gran mayoría de veces, lo vamos a asociar a una infección de orina, pero no necesariamente puede ser. Pacientes con lupus, con compromiso renal, pacientes con problemas inmunológicos, también te van a llevar una elevación de los leucocitos, incluso de piocitos. Piocitos son agregación de leucocitos. Los leucocitos se agregan uno sobre otro y forman masas de
leucocitos y eso es un piocito, que también se ve en problemas inmunológicos. O sea, diremos que la mayoría de veces va a ser infección urinaria, pero no necesariamente lo va a ser. También vemos cilindros, cristales. Estas son algunas de las causas de leucocitos en la orina. Ya habíamos dicho infección urinaria, neoplasia también puede dar. Cuando hay un rechazo de trasplante, también el rechazo mismo puede producir leucocitos en la orina, sin que esto signifique infección, simplemente es el proceso de rechazo del trasplante. Cuando hay fenómenos alérgicos, como la otitis intersticial o antilembolia, puede haber elevación de leucocitos, en este caso de eosinofilos. En cuanto a cristales, cilindros urinarios, sí, en cuanto a cilindros, ¿qué son los cilindros? Normalmente, estas proteínas de Tan-Forsman que les digo que se descaman, que se liberan del epitelio y caen en los túbulos contorneados, que es normal, estas proteínas pueden cristalizarse. Y al cristalizarse, forman estos cilindros. Y normalmente forman cilindros hialinos, que son cilindros transparentes. Eso es normal. Ustedes encuentran en la orina cilindros hialinos, normal, no indica patología. Pero imaginemos de que junto con esta proteína de Tan-Forsman que se empieza a cristalizar, hay un glóbulo rojo, por ejemplo. Entonces, este cilindro va a atrapar al glóbulo rojo y va a formar un cilindro hemático. Si hay un leucocito y se forma y se precipita por el leucocito estas proteínas, forman cilindros leucocitarios. Si hay proteína que se está cayendo, células endoteliales que han caído, forman cilindros de células endoteliales, por ejemplo. Entonces, eso es lo que son los cilindros. Entonces, hay cilindros normales, como el cilindro hialino, vamos a ver normalmente, pero hay otros cilindros que sí expresan patología. Por ejemplo, cilindros leucocitarios. No debería haber leucocitos, muchos leucocitos en la orina, ¿no? Si hay leucocitos, estamos diciendo que pueden ser infecciones, glomerulopatías, necrosis intersticial aguda. Cilindros hemáticos, si es que ha pasado un glóbulo rojo, ya habíamos explicado, puede ser un acantocito o un glóbulo y se cristaliza, va a ser un cilindro hemático. Y eso también me habla de lesión glomerular. Cilindros granulosos es cuando las células que están atrapadas dentro de estos cilindros pasa el tiempo y se empiezan a descomponer y forman estos gránulos. Cilindros serios es cuando los túbulos contorneados del riñón por una falla renal crónica se hacen más grandes. Entonces los cilindros son grandes. A lo que normalmente estamos acostumbrados a ver cilindros que tienen cierto diámetro, los serios son bastante más voluminosos y eso indica un daño crónico. Cilindros grasos, si es que hay grasa, se va a cristalizar. Por ejemplo, el síndrome nefrótico. Saben ustedes que también hay algo de lluvia en el síndrome nefrótico y puede formar este tipo de cilindros. Cilindros oscuros, en necrosis tubular aguda, son negros, enteramente negros. Cilindros hemoglobínicos es cuando hay hemoglobinuria y esa hemoglobina se cristaliza en los cilindros. Se confunde a veces con el cilindro hemático, pero ya el laboratorio nos puede diferenciar si es uno o el otro. Entonces, esa es la utilidad de ver los cilindros, también nos puede indicar algo en cuanto a la patología. En cuanto a la glucosa, que es otro examen, glucosa sanguínea me refiero, que tenemos que tocar rápidamente, hay la glucosa y las hormonas reguladoras van a mantener el nivel, la insulina, perdón, y las hormonas reguladoras van a mantener el nivel de glucosa en sangre. ¿Conocen ustedes las contrarreguladoras? Esto suelen preguntar bastante. Glucagón, aminas, que son las que se liberan casi inmediatamente, y la de crecimiento y cortisol, que demoran algunas horas en hacer el efecto. Vamos primero hacia abajo. Por glicemia, cuando los niveles de glucosa caen hacia abajo, menor de 50, consideramos hipoglicemia. Puede ser, ¿por qué puede pasar esto? La principal causa de eso es una hiperinsulinismo, o sea, hay una producción anormal de insulina. Y eso generalmente se ve en cánceres que producen insulina, cánceres de páncreas o extrapancreáticos que tienen esta producción y caen.
Otra de las etiologías que puede condicionar esto es falla renal y falla hepática. Lo pondremos así. Si ustedes recuerdan su clase de bioquímica, nosotros mantenemos una glucosa constante gracias a que cuando estamos comiendo tenemos glucosa, pero ahora que nadie está comiendo, pero hemos desayunado, o hemos cenado ayer y no hemos desayunado, todo este tiempo que estamos sin ingerir alimento, nuestro cuerpo sigue manteniendo la glucosa normal. Eso es gracias a la gluconeogénesis y a la glucogenólisis. Y esto se produce fundamentalmente se producen en el riñón, pero más que nada en el hígado. Entonces, si un paciente tiene una cirrosis con falla renal, es incapaz de tener una gluconeogénesis correcta. Entonces, pasa el tiempo, pasan unas horas sin comer y va a ser hipoglicemia. También lo vemos en pacientes críticos con falla hepática, falla renal aguda y que la glucosa tiene que caer. Entonces, hay que estar reponiéndole glucosa constantemente. También puede ser una hipoglicemia reactiva, que sería la otra posibilidad, que es más rara. ¿En quiénes se ven? Por ejemplo, en pacientes sin estómago, operados de gastrectomía. Entonces, uno ingiere el alimento, pasa directamente al intestino, se hace una liberación, un aumento de glucosa, lo que dispara los niveles de insulina, y luego cuando el alimento pasa, la insulina sigue actuando y te produce una hipoglicemia. También se ven recién nacidos. ¿Por qué? Porque la madre en el momento del parto y todo eso hace una liberación de glucosa, lo que hace que se produzca más insulina, y cuando el niño sale, le pasa la barrera hematoplacentaria, cuando el niño nace, pues toda la insulina que está ahí le va a pasar ya. ¿Qué nos va a producir la hipoglicemia? Síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos. Adrenérgicos es una respuesta neurológica de sensación de hambre, sudoración, piel fría, mediasis, temblor, enforesis, ansiedad, taquicardia, palpitaciones, todos tienen una liberación de catecolaminas. Como he dicho, que cuando hay hipoglicemia, las contrarreguladoras van a tratar de subir la glucosa. Y si esto se mantiene en las horas, va a haber síntomas de problemas del cerebro, se alimenta fundamentalmente de glucosa. Irritabilidad, cefalea, cambios, confusión, letargia, convulsión, glaucoma y muerte. Entonces, ante una hipoglicemia es importante tratarla rápido. Hiperglicemia, es ya que hablamos de resistencia a la insulina y diabetes, consideramos que para hacer la prueba de glucosa tiene que ser en ayunas. Si es que la prueba en ayunas es positiva, saben ustedes que debe ser hasta 100, ¿cierto? Menos de 100 normal, de 100 a 126 es resistencia a la insulina y más de 127 es diabetes. Si esta sale positiva, hay que confirmarla por una segunda prueba o por la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿En qué consiste? El paciente en ayunas se le da de tomar o de comer 75 gramos de glucosa y a las 2 horas se le mide la glicemia. En 2 horas, luego de esta carga de glucosa, debería estar menos de 140. Está más de 140, se confirmaría una diabetes. Si es que una glicemia al azar está más de 200, también es un diagnóstico de diabetes. Y la hemoglobina glucosilada, saben ustedes que es un promedio de glicemias de 3 meses atrás. Más de 6,4 es 5.3 es de 5.3 a 6,4 es resistencia a la insulina, más de 6,4 es diabetes. Vamos a correr porque ya nos falta casi nada. Bien, hasta las 10. Creatinina, el metabolismo, ya la creatinina es un compuesto que se la creatina se produce en el hígado y va al músculo como creatina fosfato, y que va a ser combustible para el músculo cuando hagamos movimiento muscular. Y esta creatina se va a liberar el fosfato y se va a convertir en creatinina. Y la creatinina debe ser eliminada por el riñón. Este ciclo de la creatinina nos sirve porque el riñón es el único que lo va a eliminar y nos sirve para ver qué tan buena es su filtración glomerular. Si esta se eleva, estamos hablando de un problema renal. Voy a correr un poco, no va a dar tiempo, uso creatinina para el falla renal. Estos son los criterios, el RIFLE, el AKIN y el CALIGO, que nos hablan de cuándo una creatinina nos indicaría problemas. Sabemos que si está elevada, falla renal, eso lo entendemos, pero hay cortes. El AKIN, que es el que más estamos usando, si la creatinina se eleva 1,5 veces más de su basal, imagínate que yo tengo una creatinina de 0,5,
normal. Si ya tengo 0,76, ya se elevó 1,5 veces más, ya estamos hablando de un aquí 1, un daño renal leve. Si es por 2, o sea, de 0,5 subió a 1, y es una KIN 2, si es más de 3, es una KIN 3, o si la creatinina por sí sola es más de 4 miligramos por ciento, ya estamos hablando de una KIN 3. Entonces, entre mayor es la severidad, entre mayor es la clasificación, mayor severidad de falla renal aguda. Finalmente, la gasometría, que es lo que quiero hacerlo entender, realmente hay poco tiempo para todo lo que estamos hablando. Los gases arteriales nos van a dar tanto la gasometría como los electrolitos. Estos saben los valores, están por encima o por debajo del sodio y con la natriumia y esas cosas, pero lo que quiero enfocar un poco es esto, porque es pregunta de examen. Sí o sí, ¿cómo interpretar los gases? En el examen teórico les van a llegar una gasometría y tienen que decir qué alteración gasométrica es. Entonces, dan una pregunta. Fija. El PO2, 60-65 a nivel de Arequipa, van a ver que lo que ven en el libro, el nivel del mar, va a ser cercano de 80 a 100. El nivel de Arequipa es 60-65 y el CO2 a nivel de Arequipa es de 35 a 40. Para el examen se van a tomar los valores del nivel del mar. ¿Sí? Entonces, a nivel del mar, el CO2 es 40 y el bicarbonato 24. Pero es bueno saberlo que acá en Arequipa el valor de CO2 es 35 y el bicarbonato es 21. Pero para el examen consideren a nivel del mar. Ya. No hay, pero lo primero que vamos a ver en la gasometría es el pH. ¿Sí? El pH normal es 7.4, de 7.36 a 7.44. Por eso, fíjense, por lo menos van a tener media pregunta. Si el pH está hacia arriba, es una alcalosis, ¿correcto? Si el pH está hacia abajo, es una acidosis. ¿Sí? Ese es el nombre de la alteración. Acidosis o alcalosis, es la parte fácil. Una vez que veamos el pH, vamos a suponer que el pH es hacia abajo, estamos hablando de una acidosis. Inmediatamente tengo que ver cuál de los otros dos compuestos sigue esa tendencia, el CO2 o el bicarbonato. El CO2, cuando se eleva, me da acidosis o alcalosis. Acidosis. Cuando el CO2 esté elevado, me da acidosis respiratoria. Cuando el bicarbonato está hacia abajo, me da acidosis metabólica. ¿Me entender? El CO2 y el bicarbonato van a ir hacia el otro lado. Si el CO2 se eleva, es acidosis respiratoria. Si el bicarbonato baja, es acidosis metabólica. En este ejemplo que estoy tratando de hacer entender, si el pH está hacia abajo, acidosis, tengo que buscar quién está en acidosis, el CO2 o el bicarbonato. Si encuentro el CO2 elevado, es una acidosis respiratoria. ¿Me dejo entender? Hasta ahí. Esa es la parte fácil. Si el CO2 está normal o bajo, me voy al bicarbonato. El bicarbonato debe estar hacia abajo. Acidosis metabólica. ¿Sí? En otro ejemplo, si el pH está hacia arriba, es alcalosis. Entonces voy y busco si el CO2 o el bicarbonato siguen esa tendencia. Para que sea alcalosis, el CO2 debe estar bajo. Alcalosis respiratoria. Si el CO2 no está bajo, o está normal, o no está hacia abajo, busco el bicarbonato, que debe estar hacia arriba. Alcalosis metabólica. ¿Correcto? Esa es la parte fácil. Eso es lo que decía. Acidosis respiratoria, CO2 está abajo, perdón, hacia arriba. Alcalosis respiratoria, CO2 está hacia abajo. Acidosis metabólica, bicarbonato hacia abajo. Alcalosis hacia arriba. ¿Qué va a pasar con el otro? Una vez que yo ya identifiqué el primer trastorno, acidosis respiratoria o acidosis metabólica, entonces tengo que ir a ver al otro. Vamos a poner este ejemplo: acidosis respiratoria, pH bajo, CO2 alto, acidosis respiratoria. ¿Qué debe hacer el bicarbonato? Subir para compensar. Debe subir, debe tratar de hacer una alcalosis para compensar esa acidosis. Igual acá, si la alcalosis respiratoria, porque el CO2 ha bajado, el bicarbonato debe bajar para compensar. ¿Sí? Si el bicarbonato ha bajado, acidosis, el CO2 debe bajar
como alcalosis para compensar. ¿Correcto? ¿Cuánto va? Si este subió, este debe subir para compensar. Pero la pregunta, y aquí es donde todo el mundo se pierde un poco, ¿cuánto debe subir? Si acá baja, este debe bajar. ¿Cuánto debe bajar? Entonces vamos a ver cuánto es lo que debe subir o bajar. Lamentablemente no hay una fórmula universal. Para cada trastorno hay una fórmula. Y tiene que aprenderse. En el examen va a tener. Así. En el caso de acidosis metabólica, recordemos, pH bajo, acidosis, el bicarbonato bajó, acidosis metabólica. ¿Qué debe hacer el CO2? Bajar. ¿Cuánto debe bajar? Según estos, bicarbonato por 1,5 más 8. Imaginemos que la fórmula, hago la fórmula y me sale que el CO2 debe bajar hasta 30. ¿Sí? De 40 debe bajar a 30. ¿No puede entender? Si el CO2 de ese paciente está en 30, es solo acidosis metabólica y nada más. Ahí se acabó. Pero si el CO2 está por encima del 30, quiere decir que el CO2 está más alto. Es una acidosis respiratoria. ¿Por qué acidosis respiratoria? Porque el CO2 está hacia arriba de lo que debería estar. ¿Claro? Y al revés. Me sale que debe estar en 30. Y el CO2 está en 20, está más abajo, alcalosis respiratoria. Entonces, ese mismo ejercicio me sirve para cada una de estas. Me gustaría ser un poco más específico, pero el tiempo realmente es bastante correcto. Pero quiero que entiendan más o menos el concepto. La alcalosis metabólica se tiene esta fórmula y la acidosis de alcalosis respiratoria es esto. Voy a dar un último ejemplo. Si imaginamos que tengamos una acidosis respiratoria, acidosis pH bajo, CO2 alto, acidosis respiratoria. Si hay una acidosis respiratoria porque el pH está bajo y el CO2 elevado, el bicarbonato debe elevarse para compensar, ¿correcto? ¿Cuánto debe elevarse? Eso es. El bicarbonato va a aumentar 1 a 3 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio del... Por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el CO2, si el CO2 es su valor normal 40 y ha subido a 60, ha subido 20, ¿correcto? De nuevo, pH bajo, acidosis, CO2 alto, acidosis respiratoria. El CO2 está en 60, su normal es 40, ha subido 20. Por cada 10 debe aumentar una dosis de bicarbonato. Si ha subido 20, debe subir entre 2 y 4. Si el bicarbonato normal es 24 y ha subido 27, perfecto, está bien. Es solo acidosis respiratoria. ¿Sí? Espero hacerlo entender. Y si el bicarbonato está más alto de ese valor, es una alcalosis metabólica asociada. Si está más abajo, acidosis metabólica asociada. Esto hay que hacerlo con ejemplos, hay que hacerlo con más calma, más esto, pero realmente poco tiempo para todo lo que hay que decir. Para ver esto, si es un problema agudo, va a ser esto, es un problema crónico. Por ejemplo, en un paciente sano que hace una neumonía o un asma, una crisis asmática, es agudo. Un paciente con EPOC es crónico. La diferencia de cuál de estos dos es crónico. Sí, bueno, en el caso del cáncer respiratorio es lo mismo. Si es aguda, uso esta y si es crónica, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Cómo serían los valores para una alcalosis mixta o una acidosis mixta? Ya, acidosis mixta es cuando hay acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Este ejemplo que te dice. pH bajo, pH bajo, acidosis. CO2 alto, acidosis respiratoria. ¿Sí? Si yo hago la fórmula para ver cuánto debería estar el CO2 y el CO2 sale alto, hay acidosis respiratoria también. Acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Por tanto, se llama acidosis mixta. Eso es. El trastorno primario y trastorno secundario. Sepan que hay un trastorno terciario. No lo vamos a ver porque no viene el caso. O sea, que puede haber un caso de alcalosis, acidosis metabólica con AMEGAP alto, más alcalosis respiratoria, más acidosis metabólica con AMEGAP alto.